Judge, ok. Nuestras tinajas, ¿verdad? Ok. Y hoy continuaremos con la segunda parte de nuestras tinajas, a lo que hemos puesto por título Nuestras tinajas. La Biblia habla de cosas que debemos de hallar, ¿verdad? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué cosas nos ayuda o que nos pregunta la Biblia que debemos de hallar? ¿La moneda? La moneda, eso es encontrar, pero podemos tomarlo como un sinónimo, pero literalmente la palabra hallar. El reino de los cielos, ok. Sabiduría, sí, ¿quién hallará la sabiduría? Muy bien. Ok, pero hay dos cosas que la Biblia dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y eso es una gran pregunta, ¿verdad? Pareciera que son escasas. ¿Quién la hallará? Y si yo preguntara a las mujeres hoy, ¿cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Creo que encontraría ya 2 manos levantadas, y si pudieran levantar las piernas al mismo tiempo, levantarían las piernas, ¿verdad? Pero también la Escritura habla de hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Tanto la mujer virtuosa como el hombre de verdad pareciesen, por la pregunta, que no son muy frecuentes de encontrar. Acompáñenme a la Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 6. Y mientras lo encuentran, quiero hacer como una introducción a los que no estuvieron hace 8 días. Hace 8 días hablábamos de nuestras tinajas, tomando como referencia el relato de la historia de Segunda de Reyes, capítulo 4, en donde habla de que una mujer con sus hijos perdieron al esposo y perdieron al padre, y que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Pero financieramente a su familia le dejó deudas, y que al fallecer él, en vez de quedarle bendición a su familia, le quedó una dificultad, le quedó un problema. Le quedaron deudas, y dice la viuda angustiada que venían los acreedores a tomar posesión de sus hijos en pago de esas deudas. Y que ella, en ese tiempo de tribulación y de angustia, buscó al profeta y pidió consejo. Y el profeta le dijo: ¿qué puedo hacer yo, mujer? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer atribulada, lo único que le vino a la cabeza fue decir: no tengo nada en mi casa. Entonces el profeta le dijo: ve y enciérrate en tu casa con tus hijos. Probablemente hemos escuchado de que en este tiempo de pandemia mundial hay escasez de muchas cosas, ¿verdad? De recursos, de libertad, de poder salir. Y quizás en esa angustia muchas personas dicen: no tengo nada ahora en la pandemia. Pero la palabra nos dice de que sí tenemos todo. Tenemos al Dios proveedor, el Dios que provee, el Dios que da vida, el Dios que sana, el Dios que restaura relaciones, está entre nosotros. Y el consejo del profeta a la viuda fue: ve y enciérrate a tu casa. Pero primero ve y pídele a tus vecinos muchas vasijas. Ella necesitaba algo para poder recibir un milagro. Ella necesitaba recipientes, para que a través de esos recipientes que ella conseguiría prestados, Dios iba a enviar aceite que representa al Espíritu Santo para la provisión económica que ella necesitaba. Nosotros, hoy en día, no tenemos la necesidad de buscar vasijas o de buscar tinajas para que Dios las llene, porque nosotros mismos hemos sido constituidos por Dios como una vasija. Dice la Escritura de que nosotros somos vasijas de barro, ¿verdad? Que guardamos un gran tesoro. Pero es algo contradictorio. ¿Quién va a guardar un tesoro en una vasija de barro?
cuando el tesoro se debe de guardar en un lugar que sea fuertemente sólido para que no se pierda el tesoro. Pero ese es el Dios de la Biblia, el que hace las cosas como nosotros no las imaginamos. Por eso dice que guardamos un tesoro en vasos de barro. También hablamos del relato del Evangelio de Juan en el capítulo 2, del verso del 1 al 11, en donde nos cuenta la historia de que Jesús fue invitado a unas bodas, ¿verdad? Y que fue el primer milagro que la Biblia declara que Jesús hizo al inicio de su ministerio. Dios creó el matrimonio, Dios está interesado en los matrimonios y Dios quiere restaurar los matrimonios. Y les decía de que esa palabra Dios la traía porque colocaba en mi corazón dolor de ver en este tiempo cómo matrimonios cercanos a nuestro círculo social están padeciendo conflicto, separación y divorcio. Y la iglesia está muy tranquila. Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos algo por hacer. Uno, primero examinarnos. Y dos, después de hacernos un autoexamen, poder ayudar a otros que quizás se han desviado o han perdido el propósito. Pero dice que ese primer milagro que Jesús hizo fue transformar algo. Un líquido simple que se llama agua, lo transformó en vino. Pero dice que para que ese milagro sucediera, habían ¿qué? 6 tinajas que se usaban para el rito de la purificación. A nuestros matrimonios, hablo incluyendo el nuestro, ha venido aflicción, ha venido conflicto, ha venido sufrimiento, han llegado momentos de dolor. Pero Dios requiere que para que se presente un milagro de sanidad y de restauración en la vida matrimonial, nuestras tinajas, que son instrumentos para la purificación, sean llenados ¿con qué? Con el aceite, con el consejo del Espíritu Santo. Y por eso la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestras tinajas cuando son instrumentos de purificación y de limpieza? Entonces acabamos de leer en el Proverbio capítulo 20, verso 7, que camina en su integridad, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si usted tiene la oportunidad de dialogar con una pareja en conflicto y usted le pregunta al hombre, ¿qué pasa? Seguro que le va a decir, mi mujer tiene un problema. ¿Sí o no? Porque yo soy un hombre de verdad. Cada uno proclama su propia bondad. Pero si tiene la oportunidad de preguntarle primero a la mujer ¿qué le va a manifestar? El hombre es el problema. ¿Qué dice Proverbios 31:10? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Dos cosas que parecieran que son escasas de conseguir. Y la verdad es que no deben de ser escasos dentro del pueblo de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios tenemos la presencia del Espíritu, tenemos su palabra que limpia, su palabra que vivifica, su poder que nos transforma. Entonces no debe de ser algo escaso dentro del pueblo de Dios. Ni la mujer virtuosa, ni el hombre de verdad. Vivimos en un tiempo de avance tecnológico en las comunicaciones. Tenemos al alcance los mejores teléfonos, el mejor internet, lo más rápido, pero a nivel de comunicación matrimonial somos un fracaso. Es donde menos hemos hecho uso del avance tecnológico para comunicarnos correctamente. Y como matrimonios estamos caminando continuamente en pleitos, contiendas y discordias. Y debemos de desarrollar un lenguaje mayor, y ese lenguaje es el del amor. Acompáñenme en la 1 Corintios capítulo 13, verso 4.
Sí, 13, 4. Dice la escritura, el amor es ¿qué? Sufrir. Sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y el amor no se envanece. Pero si usted le pregunta a una pareja en conflicto, no le va a referir ninguna de estos atributos del amor. Le va a decir o le va a manifestar, yo no tengo por qué aguantarme ese hombre o yo no tengo por qué aguantarme esa mujer. ¿Verdad? A libertad nos llamó el Señor. Dios no me llamó a mí a que yo viviera sufriendo junto a este hombre. Dios no me llamó a mí a que yo viviera una vida de desdicha al lado de esta mujer. Pero buena o mala noticia, el hombre o la mujer que usted tiene a su lado, a usted no le fue impuesto. Fue su escogencia. Y por haber sido su escogencia, Dios espera que usted sea una mujer virtuosa y que usted sea un hombre de verdad. Que asuma el compromiso y que mantenga la fidelidad a la palabra que un día declaró, voy a estar contigo en la buena y en la mala, ¿verdad? Versículo 8. El 4 nos dice de que el amor es sufrido y el 8 nos dice, el amor nunca deja de ser. Las profecías se van a acabar y van a cesar las lenguas y la ciencia se va a acabar. Pero hay algo que nunca se va a acabar, que es el amor. Entonces, ¿cómo es posible que dentro del pueblo de Dios, aquellos que tenemos el regalo de la medicina preventiva, de la medicina curativa, que es la palabra, estemos viviendo hoy la misma tasa de divorcios y de separaciones que vive el mundo que no conoce a Dios? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué estamos haciendo con nuestras tinajas de purificación? No le estamos dando la oportunidad ni a Dios, ni que obre a través de su Espíritu Santo para que traiga un milagro. Porque hemos acogido la ideología del mundo, que lo más fácil y lo más rápido es un divorcio. Me divorcio y como Dios es amor, me caso con otro, me caso con otra y Dios me sigue aceptando y Dios me sigue amando. Eso es una verdad. El amor de Dios no lo cuestiones. El amor de Dios no está basado en tus equivocaciones o en tus aciertos. Dios no te ama más porque hagas cosas correctas y Dios no te ama menos porque hagas cosas incorrectas. El amor de Dios es incondicional y por eso es que de esa misma manera Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos desarrollar ese amor dentro de nuestros hogares. Porque si logramos expresárselo a nuestro cónyuge, nuestros hijos van a ser bendecidos y beneficiados a través de ese amor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Dice el verso 8, y ante todo, tened entre vosotros, ¿lo pueden leer conmigo? Ferviente amor, ante todo, ante toda excusa, ante todo mal hábito, ante todo conflicto, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. Julio, no me lo aguanto, no me la aguanto. La respuesta de Dios para ti y para mí es, ante todo, tener ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No estás casado con un ángel, no estás casada con una santa, aunque somos llamados bíblicamente santos, pero estamos en proceso de transformación. Por eso necesitamos tolerancia, por eso necesitamos paciencia, por eso necesitamos
aceptación mutua. Si como esposos no toleramos las diferencias conyugales, es difícil, o por no decir imposible, la convivencia. Somos diferentes. Y si damos mayor énfasis a lo que no nos gusta dentro de la relación, es insoportable vivir así con alguien. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios que nos alienta, nos anima y nos fortalece y nos dice, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. Porque si logran desarrollar el amor que yo les he dado, entonces van a poder cubrir multitud de pecados. En nuestro diálogo tenemos que desarrollar palabras que edifiquen, que motiven, que consuelen. Dentro del pueblo de Dios me estoy incluyendo yo mismo, no me estoy colocando como ejemplo, me estoy colocando como aquella persona y matrimonio que aún necesita esforzarse para que Dios continúe sanando nuestras relaciones. Necesitamos desarrollar palabras en nuestro lenguaje, con nuestra pareja y con nuestros hijos, que edifiquen, que motiven y que consuelen. Debemos de tener control en nuestros impulsos. Si le damos rienda suelta a nuestros impulsos, lo más fácil va a ser en un momento de conflicto insultar, maltratar o lastimar. Debemos de aprender a hablar y no gritar. Debemos de aprender a motivar y no a criticar. ¿Qué es más fácil? ¿La motivación o la crítica? La crítica, si supiera, ¿verdad? Si supiera, ya con ese si supiera, usted sabe lo que le van a contar. No le van a decir algo bueno de alguien, si supiera. Entonces tenemos que aprender a hablar y no gritar. Que en nuestros hogares nuestros hijos vean un ambiente de sana convivencia. Que ellos sepan de que no somos perfectos, que al igual que ellos estamos aprendiendo, pero que hay una disposición, que hay un ánimo voluntario a que Dios a través de su Espíritu nos corrija, nos cambie y nos transforme. Debemos de aprender a dar gracias en vez de renegar. Los domingos aquí es rico porque como familia venimos y juntos nos motivamos y agradecemos. Pero quizás durante la semana, cuando estamos solos en nuestro diario vivir, se nos olvida la gratitud y es más fácil la queja. Debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Debemos de aprender a alabar y no a quejarnos. Acompáñenme al libro de Malaquías, al capítulo 2, verso 15 al 16. Malachi. Dice el verso 15, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, refiriéndose a lo que Dios creó como matrimonio. Dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué Dios ve el matrimonio como una sola carne? Porque Dios está buscando una descendencia para Él. ¿Cuál es la descendencia? Nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan, cuando lleguen a su edad adulta, tomar una decisión sabia de casarse de igual manera como sus padres se casaron un día, porque vieron un buen ejemplo, porque aprendieron de que el estar casados es un estado honroso, que alaba, que bendice a Dios. Pero no solamente estar casados y vivir de cualquier manera,
sino de estar casados cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? La aceptación mutua, que nos expresemos ferviente amor, a pesar de que haya diferencias, que esas diferencias sean para unirnos y no para separarnos. Que lo que en un comienzo como novios nos llamó la atención, después de cierto tiempo tiende a convertirse en una monotonía y en una rutina que muchas parejas no controlan a tiempo y sus matrimonios fracasan al punto de llegar a la separación y al divorcio. Pero el propósito para el cual Dios ve el matrimonio como uno y lo llama así una sola carne es porque Él busca una descendencia para Él. Por eso dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Si nosotros vemos en la antigüedad, al hombre fue el que se le dio el derecho de repudiar. Con el pasar del tiempo ya no solamente repudia al hombre, sino que la mujer también repudia. Ya el hombre no solo da carta de divorcio, sino que la mujer pide, dame el divorcio. ¿Vemos cómo van cambiando los tiempos? El diseño de Dios ha sufrido alteración. No porque Dios haya pasado de moda, no porque sus mandatos no sean vigentes, no porque Él no tenga el poder, sino porque hemos aceptado más la ideología de cómo vive el común de la gente en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, que hemos decidido asumir ese mismo diseño para nuestros hogares. Y es allí donde Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo con tus tinajas? ¿Quieres que haga un milagro en tu relación? Purifícate. ¿Qué es la purificación? La purificación es aquello que me lleva al reconocimiento personal de mis errores. Y que al reconocer un error, yo decido voluntariamente buscar el arrepentimiento. Dice el verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que se alegra en el divorcio, que aborrece el repudio. Ustedes tienen otra versión, la mía dice que se alegra en el divorcio. Dios aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio? El divorcio, la separación. Usted podrá darme miles de razones para separarse. Y aunque muchas de ellas pueden ser válidas, no anula a lo que Dios no le agrada. Su motivación es lo que usted esté viviendo. Sus razones pueden ser válidas para un divorcio. Y de hecho, a la luz de la palabra, hay motivaciones o hay razones correctas para divorciarse. Pero antes de yo tomar eso como la herramienta de escape a mi situación, Dios quiere que coloquemos a prueba el amor. ¿El amor es qué? Sufrido. No queremos vivir ese proceso. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada indebido. Dice que el amor nunca deja de ser. Nunca llegue a convencerse de que a usted se le acabó el amor. Porque el amor es una decisión. En usted y en mí debe de haber la decisión voluntaria y continua de amar a su cónyuge todo el tiempo. Es por eso que Dios dice que podemos llegar a amar a nuestros enemigos. No porque es algo que se siente en el corazón, siento amar, no, sino porque es una decisión. Por eso podemos llegar a amar hasta nuestros enemigos. ¿Qué estamos haciendo entonces con las tinajas para la purificación de nuestros conflictos familiares? A eso súmale que a tu conflicto familiar le van a surgir conflictos con tus hijos.
Porque tus hijos no podrán desarrollar emociones sanas en un ambiente enfermo. Y después de que tú veas el conflicto también en tus hijos, no culpes a Dios. Porque quizás tú o yo somos los causantes del dolor y del conflicto que nuestros hijos están viviendo. Por no tomar a tiempo las herramientas que Dios nos ha dado para eliminar la incomodidad de nuestras diferencias. Vayan conmigo al libro de Efesios capítulo 5. Efesios 5, Del 25 al 26. Vamos a leer. 25. Del 25 al 26. El matrimonio es la única relación humana con la que Dios hace una analogía o un comparativo de que Él se relaciona con su iglesia. ¿Verdad? Dice de que en el final de los tiempos vamos a ser participantes de una gran boda. Las bodas del Cordero, en donde Jesús es el novio y todos aquellos que conformamos su iglesia vamos a presentarnos y a ser su novia. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo es la demanda que debemos de amar a nuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, ¿cuál fue el propósito? Santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Vemos la paciencia que tiene el novio? Si usted hace una evaluación mundial o general de la iglesia, ¿cómo es la novia que tiene el novio? ¿Fiel o infiel? ¿Cómo es la novia que tiene Jesús en la actualidad? Evalúe solamente su propia vida y a eso súmele las conductas de otros que usted conoce. ¿Es una novia fiel? No. Somos una novia infiel. Pero ¿qué hace el novio? Nos purifica y nos santifica con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice la Escritura que es agua purificadora. Julio, entonces, ¿por qué usted y yo mantenemos tan sucios? La razón es porque no nos lavamos con el agua de la palabra. Creemos que el alcohol o el hand sanitizer nos van a limpiar más que lo que nos puede limpiar cuando escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Entonces, necesitamos que nuestros matrimonios se purifiquen a través de la palabra. ¿Cómo yo voy a purificar mi relación? Viendo a mi esposa como la ve Dios, no como yo la veo. Porque si como yo la veo, probablemente quisiera hacer cosas equivocadas. Pero si la comienzo a ver como Dios la ve, ¿cómo Dios la ve? Como una mujer virtuosa. ¿Cómo Jesús ve a su novia? Como una mujer virtuosa. Por eso dice, ¿quién la hallará? Es tiempo, hombres, que nosotros comencemos a alabar a nuestras esposas, viéndolas y declarando la palabra de Dios sobre sus vidas. Llame a su esposa mujer virtuosa, aunque en la actualidad no lo sea. Declare, tú eres una mujer virtuosa. Tú eres una hija de Sara. Tú no eres una hija de Eva. Y comience a declarar palabra de bendición sobre su esposa. ¿Qué dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8? David James. 4. El libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 8, dice:
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos con hand sanitizer. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad ¿qué? Vuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo con nuestras tinajas? Esas tinajas para el pueblo judío era para cumplir un rito, la purificación. Ellos son muy estrictos con la limpieza exterior. Pero para que aconteciera un milagro en esa boda, en donde comenzó a haber escasez, era necesario llenar las tinajas de la purificación con un líquido que pudiera transformar la vida de ese matrimonio. Y ese líquido se llama la sangre de Jesús. Y ese líquido que es la sangre de Jesús es lo que se llama o se compara con el vino cuando celebramos la Santa Cena. ¿Qué estamos haciendo con nuestras tinajas? Necesitamos purificarnos, pero necesitamos de que nuestras tinajas sean llenas. Dice, y los de doble ánimo limpien sus manos y purifiquen sus corazones. En un conflicto familiar, ¿qué se necesita entonces? Purificar el corazón. Porque la razón para que haya un conflicto, para que haya división, es de que estamos sacando del corazón buenas o malas cosas. Malas cosas. Por eso estamos en conflicto. Por eso hay guerra. Pero nos decimos de que no hay lugar más alto. ¿Qué fue lo que cantamos? Si no está a tus pies. Pero eso lo encerramos únicamente en un tiempo de alabanza y probablemente nos postramos, ¿verdad? No hay lugar más alto que estar a tus pies. Y ya, nos arrodillamos. Pero nuestro corazón no está a los pies de Cristo. Nuestro corazón está lleno de altivez, de orgullo, de falta de perdón. No me la aguanto, no me lo soporto. Pero en la iglesia decimos que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y para estar a los pies de Cristo necesitamos mantener humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. El problema es que no queremos esperar la manera en cómo Dios va a intervenir y nos va a ayudar en nuestro conflicto matrimonial. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Entonces hemos visto que es necesario como maridos purificar a nuestras esposas por medio de la palabra. Es necesario que nosotros los pecadores purifiquemos nuestros corazones, que no seamos ni hombres ni mujeres de doble ánimo, que seamos lo que Dios dice que somos, hombres de verdad y mujeres virtuosas. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿qué? A la verdad. ¿Cómo tú purificas tu alma? ¿Cómo yo purifico mi alma? Obedeciendo la Escritura. Yo no purifico mi alma por venir a la iglesia el domingo, por cantar y no vivir lo que canto. Yo no purifico mi alma. Yo purifico mi alma porque obedezco lo que Dios me dice en la iglesia y lo que Dios me dice en la semana en mi comunión con Él. Por eso yo logro purificar mi alma. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Qué triste es conocer que dentro de la iglesia hay amor fingido. Hay amor fingido. Tenemos que ser honestos. Nosotros no tenemos esa facultad de ver nuestros corazones, ni el de mi vecino, ni el de mi hermano, pero Dios sí los ve. Y Dios dice que entre nosotros, dentro de su pueblo, hay amor fingido. Y en los matrimonios también.
Dice, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 13 y 14. Hebreo 9. Antes de eso. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará o purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Israel como pueblo debía cumplir con la ley de Moisés para poder ser purificados. Pero todos sus ritos y toda su tradición era una purificación exterior. Por eso tenían que hacerlo de manera anual y continua. Pero para nosotros en Cristo, la purificación no es algo físico, es algo espiritual. Dios necesita purificar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, para que sirvamos ¿a quién? A un Dios vivo. Lo mejor que le puede pasar a cualquier familia en el mundo entero es que como matrimonio, junto a sus hijos, puedan servir a un Dios vivo. ¿Quién quiere servir a un Dios muerto? Todos tenemos la necesidad de creer en algo, pero dígame, si usted no cree en el Dios que yo creo, ¿le interesa servir a un Dios muerto? ¿Le interesa servir a un Dios que no está interesado en su bienestar? Entonces, lo que más le conviene a usted y lo que más me conviene a mí, como individuo y como familia, es que juntos podamos servir a un Dios vivo. Y la única manera de servir a un Dios vivo es obedeciendo su palabra, para que entonces Él pueda intervenir en mis necesidades y en mis conflictos. Si yo no obedezco su palabra, aunque Él tiene todo el poder para transformar mi matrimonio, para cambiar mi vida, para cambiar tu vida, Él no te va a forzar, no te va a violentar. Mi invitación es, dale la oportunidad a Dios de que Dios intervenga en tu conflicto y compruebes de que el Dios en el que has decidido creer está vivo. Segunda de Corintios capítulo 4, versos del 7 al 9. Dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No sé cuál sea la condición de tu relación matrimonial, pero de seguro estás viviendo o has vivido o vas a vivir momentos de tribulación. Pero Dios te dice,
de que si tú haces uso del tesoro que tienes dentro de ti, aunque estés atribulado en todo, ¿cuál va a ser la consecuencia? No vas a estar angustiado. Que aunque estés en apuros en tu matrimonio, no vas a vivir desesperado. Que aunque estés perseguido en tu matrimonio, no vas a estar desamparado. Que aunque estés derribado, no vas a ser destruido. Recuerda que tú y yo tenemos un enemigo y él está haciendo su trabajo. Y dentro de esa guerra y el conflicto vas a poder vivir esto que la Escritura nos declara. Momentos de tribulación, de persecución, de desamparo, de angustia, pero Dios te dice que no estamos destruidos. En otras palabras, si acudes a mí, dice Dios, tu problema, tu conflicto matrimonial, tu problema familiar tiene solución. Necesito que te purifiques, que purifiques tu mente, que purifiques tu corazón, que purifiques tu alma. Santiago 5:20. ¿Cuántos oramos aquí para que el inconverso pueda ser alcanzado por el amor y la misericordia de Dios? Ese es motivo de oración como iglesia, ¿verdad? Oramos para que el inconverso pueda ser alcanzado, para que el inconverso pueda ser bendecido, pueda ser ayudado y pueda ser restaurado. Pero mira lo que la palabra nos anima a nosotros como pueblo. Sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará ¿qué? De muerte un alma y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Dios nos está diciendo, iglesia, sus oraciones y sus peticiones son escuchadas, pero además de que clamen a mí y que yo prometa que les voy a responder, yo necesito usar sus vidas para que ustedes sean instrumentos de que hagan volver al pecador del error, para que entonces él pueda ser librado de su mal camino y pueda ser librada su alma de la muerte. Pero necesitamos purificar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas. Usemos nuestras tinajas para que sean llenadas con la guía y orientación del Espíritu Santo. La solución a tu matrimonio, si tu cónyuge no está dispuesto a luchar por él, pero tú estás dispuesto a luchar por él, Dios se puede glorificar, porque te está diciendo de que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Dios quiere hacerte partícipe a ti y a mí como instrumento de reconciliación. Lo que pasa en nuestras vidas es de que no queremos vivir el proceso que se lleva a cabo cuando yo brindo la clase de amor que Dios me da. Ya vimos de que la iglesia no es la novia ideal, pero aunque no es la novia ideal, fue por la que Cristo decidió morir. Y a Él no me importa. Yo la voy a lavar, yo la voy a santificar por medio de la palabra. Y sé que un día me la voy a presentar como sin mancha y sin arruga. Porque nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Pero nosotros, ¿cuántas veces al día le recordamos a nuestro cónyuge su pecado y su transgresión? Pero la Biblia nos dice, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, librará un alma. ¿No te complace que Dios quiera usar tu vida
para la restauración, no solo que te va a traer beneficio personal, sino beneficio conyugal y familiar. Seamos instrumentos entonces de justicia. Levantemos y coloquémonos de pie y concluyamos este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable y que nos muestre la manera de cómo Él quiere usarnos para hacer volver del error de su pecado a un pecado. Quiero que allí donde estés, tú que nos escuchas en la distancia, hagas un minuto de silencio y pienses por un momento qué voces has estado escuchando. Es necesario que hoy tomes una decisión de escuchar la voz de tu Creador. Quiero llevarte por un momento con tu imaginación, con tus ojos cerrados. Voy a leerte un relato del primer matrimonio. Mantén tus ojos cerrados para que no te desenfoques. Pero con tu imaginación, quiero llevarte a que pongas tu enfoque en la voz de tu Creador y no de otra voz. Dice el libro de Génesis capítulo 2, verso 25, de que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta allí la creación de Dios era tal y cual como Él la declaró. Todo era bueno en gran manera. Estaban allí juntos, desnudos, y no se avergonzaban. Se disfrutaban mutuamente. Quizás tú estés pensando, no soy casado, no soy casada. Pero hay voces que también a ti quieren dañarte la imagen de tu Creador. Y dice el verso 3 y el verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Imagínate, estás en cualquier lugar y la voz de tu Creador te habla diciéndote que debes de hacer algo. Ese algo a lo que tú no has querido obedecer tu palabra es tu punto de debilidad que impide que tu matrimonio, tu familia sea restaurada. Aquello que te cuesta trabajo hacerlo para agradar a tu Creador es tu punto de debilidad y tu punto de conflicto que está impidiendo la obra de restauración en tu vida personal y en tu vida familiar. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No porque Dios no sepa dónde tú estás o dónde yo estoy. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Quizás has oído una palabra en la iglesia. El huerto era el lugar de comunicación directa del hombre con Dios. Estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Pero en ese mismo lugar, donde por tiempo escucharon la voz de Dios y obedecían y eran felices y todo era bueno y había armonía y había amor y había gozo y había felicidad, por un acto de desobediencia llegó el temor, y en el mismo lugar Dios les hablaba y ya no experimentaban gozo, ni agrado, ni felicidad, sino vergüenza. Y dice, porque estaba desnudo y me escondí. No hay lugar en donde tú y yo podamos esconder ni nuestros pensamientos, ni nuestra presencia de Él. Y Dios le dijo,
¿Quién te enseñó? Hoy Dios te pregunta, ¿quién te ha enseñado algo diferente para que recibas mi bendición? La sociedad, el mundo, la cultura, las noticias. ¿Quién te enseñó lo que estás haciendo? ¿Quién te enseñó? La pregunta ¿dónde estás? Tómala hoy como que Dios te dice, ¿quién te llevó a ese punto de dolor y de conflicto que estás viviendo? ¿Quién te llevó a ese momento de dolor? No fui yo. Fue tu decisión de no obedecer a mis palabras. Lo que ha hecho que tu matrimonio, que tu vida personal, que tu relación con tus hijos te parezca inalcanzable, te parezca que no hay solución. ¿Quién te enseñó? No es mi voz, te dice Dios. ¿Quién te enseñó? Es necesario que volvamos nuestros oídos a las palabras de nuestro Creador para que sirvamos a un Dios vivo. ¿Quién te enseñó? No fui yo. Para que sintieras que estás desnudo, que tienes vergüenza. ¿Quién te enseñó? Haz un alto y renuncia. Solo hay una palabra que te puede llevar de la destrucción a la restauración. Y esa palabra se llama arrepentimiento. Sin arrepentimiento no vas a tener ningún cambio, ni en tu vida personal, ni en tu vida familiar. Y es imposible que llegue un arrepentimiento si no escuchas a Dios. Si de verdad quieres habitar en un lugar alto como lo cantamos esta mañana, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando sea tiempo. ¿Quién te enseñó? No fui yo. No fui yo. Me duele lo que vives. Tu sufrimiento me duele. Pero hoy te digo que por el amor que te tengo, sufro contigo. Porque el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor nunca deja de ser. Si quieres mi favor, mi sanidad, mi restauración, escucha hoy mi voz. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Es necesario que nos volvamos a presentar como individuos y como matrimonios delante de Dios, sin vergüenza, sin señalamiento, sin crítica. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque hoy reconocemos de que no eres tú el que nos ha enseñado el lugar de condenación, de vergüenza y de juicio que vivimos. Gracias, Padre, porque nos animas a limpiarnos, a purificarnos, a que presentemos nuestra vasija. Aquí está nuestra vasija, Señor. No le hemos dado el uso correcto de purificación. Venimos ante ti para que nos llenes, para que nos purifiques, Espíritu Santo. Necesitamos tu aceite. Necesitamos tu unción, que pudre y rompe el yugo de esclavitud en el matrimonio, en la vida personal, en la vida familiar, sobre nuestros hijos. Hoy sabemos de que tú tienes abundancia de espíritu, pero aunque hay abundancia de espíritu, nos conformaste uno con nuestra pareja para que tuviéramos una descendencia para ti. Hoy declaramos de que nuestros hijos son libres de la culpa de nuestros errores, Padre.
Perdona nuestros pecados. Perdona la dureza, Dios, de nuestros corazones. Perdona porque no hemos tratado a nuestro cónyuge como tú quieres y esperas. Como hombres no hemos amado a nuestras esposas como tú amas a tu iglesia. Que aunque somos una iglesia imperfecta, sucia aún en la actualidad, Padre, en muchas cosas, tú tienes paciente y nos lavas por medio de tu palabra, llamando las cosas que no son como si fueran. Así queremos vivir hoy, Señor, llamando lo que no vemos como es. Por eso declaramos, Señor, que nuestros matrimonios son para glorificarte, para exaltarte. Declaramos, oh Dios, de que todo matrimonio por el cual hemos pedido también recibe tu favor y bendición. Donde quiera que ellos estén, Padre, Espíritu Santo, tócalos, abrázalos. Sabemos de que tú eres el que convence de justicia, de pecado y de juicio, pero también nos has declarado hoy de que somos instrumentos para hacer volver al pecador del error de su camino. Queremos ser ese instrumento de honra y de servicio a ti. En Cristo Jesús, te agradecemos lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás.